bienvenida a la psicóloga Katy Ruiz Ochoa, que ya la tengo aquí conmigo, a la doctora Katy Ruiz, para que nos cuente sobre este tema. Yo a Katy ya la he tenido por aquí mi invitada y dije, pero ¿por qué no nos hemos vuelto a ver? Si es un tema de tanta relevancia, es un tema, yo no sé, ya nos dirás si tristemente han aumentado los números, ¿por qué crees que ha pasado? ¿Qué sucedió? Si hay algo que marca el inicio o qué puede ser que lo detone. Así que, bueno, como estas preguntas que te estoy haciendo y muchas más que tuve el gusto de recibir en Instagram de muchas personas interesadas en el tema, pues vamos a dar inicio a este programa. Siéntete en tu casa, Katy, y tú di cómo iniciamos, cómo darme cuenta si mi hijo tiene un trastorno de conducta alimenticia y cómo le ayudo. Así es el título del programa, pero como tú quieras iniciar, si quieres hablar de los trastornos o como quieras, arráncate, Katy. Ay, Alice, muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar nuevamente contigo. Y bueno, sí, es un tema bien importante porque hay secuelas a partir de la pandemia que se han quedado y que hemos observado los expertos en la salud mental, que lo que ha aumentado, que fue la pregunta que hiciste en un principio, lo que ha aumentado no es tanto los porcentajes de los trastornos de la conducta alimentaria en sí, más bien las conductas de riesgo. Y eso es lo que debemos de ver como papás o como educadores de las conductas de riesgo que presentan muchos adolescentes que, si bien no se han instalado como un trastorno de la conducta alimentaria, son síntomas aislados que pueden presentarse y que, si continúan más tiempo, entonces puede ya desarrollarse un trastorno de la conducta alimentaria, que es un diagnóstico mental, de una enfermedad mental que hay que tratar de manera importante y puntual para que la persona pueda recuperarse. Lo ideal es prevenir, ¿no? Para que no se den. Por eso hay que estar bien atentos de que tenemos que estar ahí, ¿no? Y bueno, de los trastornos de la alimentación, pues hay de varios tipos de trastornos de la alimentación. Conocemos la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que son los trastornos de la conducta que tienen síntomas de uno y otro. No podemos decir, ¿cómo están? Ay, perdóname que yo ya me conecté y no le bajé el video. Ahí está, ya está. Que no es anorexia, que no es bulimia, pero tiene ciertos características, ¿no? Pero lo que más te digo son estos síntomas aislados, que son los que tenemos que observar, que hay cambios de estado de ánimo. Pero bueno, ¿cuáles son los cambios que podemos observar, Alice? Pues de entrada, un cambio en el comportamiento. Lo primero que debemos observar es si nuestro adolescente se está aislando, si de repente ya no convive tanto, si se encierra en su cuarto, si no platica, si está más metido en su celular, querer platicar. Ese es como uno de los principales síntomas, que conductualmente y emocionalmente lo vemos distinto. Oye, ¿qué te parece eso? Es que me lleva a pensar, evidentemente, ¿hay alguna edad en donde, te voy a hacer esta pregunta por lo que voy a decir, o sea, porque generalmente muchas de las conductas las justificamos porque están, pues ya crecieron, son más adolescentes, ya quieren más su espacio, su intimidad, que esto lo oigo de muchísimos padres y madres de familia. Entonces, ¿hay alguna edad, Katy, que esté puesta en donde se desarrollan estos trastornos o a lo mejor ya es desde muy tempranas edades y no solo en la adolescencia? Fíjate, los 15 años es una edad crítica. Es una edad muy importante porque están tratando de integrar su personalidad, el desarrollo, y buscan con sus pares aprobación y buscan pertenecer. Y ya no son tan chiquitos, pero tampoco están pegados a la adultez, todavía están a la mitad de la adolescencia. Entonces, oye, pero esto me trae otra preguntita, perdón que interrumpa, pero me trae otra pregunta. Por ejemplo, a mi edad, o a los 30, pueden darse esos trastornos por estas mismas causas que me dicen, ¿no? El querer pertenecer, esto de la imagen,
uy, no me queda el vestido, tuve un bebé y qué gorda quedé. O sea, este tipo de cosas también pueden darse a esta edad o como trastorno se genera en la adolescencia y permanece. O sea, ¿cómo podemos explicárselo a la gente que nos escucha? Sí, realmente la edad crítica son los 15 años, Ok. pero la bulimia puede desarrollarse a los 30, a los 40, a los 50. ¿Cómo empieza? Pues así, con las conductas de hacer dietas. O sea, esa es una parte muy importante. Cuando la persona hace dietas, se somete a restricción de alimentos y entonces empieza a cambiar su ciclo de alimentación, ¿no? Empieza a hacer ayunos y todo eso va a hacer que de pronto la persona de 30, 40, 50 después tenga atracones. Y posteriormente muchas para adelgazar, pues tienen conductas compensatorias como el hacer ejercicio para bajar de peso. La finalidad del ejercicio es bajar de peso o evitar subir de peso con una connotación emocional de miedo a subir de peso. Entonces, eso puede ser, como tú dices, a cualquier edad. Y estamos en una era donde realmente las imágenes inmediatas que vemos constantemente en las redes, pues nos están reforzando que debemos de estar de cierta manera físicamente. Entonces, también otra conducta compensatoria puede ser el uso de tés o laxantes para bajar de peso. Entonces, al repetir estas conductas, se van instalando y se van haciendo hábito. Y este hábito, pues en un momento, Alice, pues va disfrazado de una autoestima falsa, de decir, híjole, ya hice esto, ya usé laxante o un té, o hice ejercicio extremo, ayuné y ya bajé de peso y me siento muy bien. ¿Por qué? Porque las personas pues comentan qué bien te ves, cómo le hiciste. Entonces, esto refuerza y hace que la conducta siga. Claro, pero entonces Entonces, ahí se cae en esta etapa, digamos que a estas alturas, ¿no? Por no poder edad, también se cae en un trastorno de conducta alimenticio por los atracones, quizás, ¿no? O en estos que tú dices no especificados. Y hice la pregunta porque a lo mejor es más común de lo que uno cree. Nosotros porque vamos a ver cómo le ayudo a mi hijo a darme cuenta si lo tiene y cómo le ayudo para que no se vuelva realmente un problema grave. Pero por lo que estamos escuchando, pues quizás también como mamá o como papá lo tengo. exactamente, y es bien importante lo que estás diciendo. Si estamos viendo que mamá está haciendo dieta, que mamá se queja de su cuerpo, que critica el cuerpo de otras mujeres, que dice, ah, mira, ella ya engordó, ya adelgazó, ya se hizo tal cirugía, todos esos comentarios que los adolescentes y las adolescentes están escuchando constantemente, se internalizan. Entonces, el trastorno de alimentación no se da espontáneamente, sino también viene de un aprendizaje. Se ve en casa el circuito por la delgadez o por el cuerpo, esa crítica a la obesidad, la gordofobia. Entonces va a favorecer que el adolescente pues diga, qué miedo, lo que está diciendo mamá o lo que está diciendo papá, está diciendo que tengo yo que someterme a estos retos, este régimen para poder ser aceptado y para que me quieran. Entonces, como papás, es bien importante el lenguaje, la utilización del lenguaje con respecto al cuerpo, a la persona. O sea, el no ser críticos, el comentar otras cosas y no el cuerpo de las personas que están a dieta, o el recriminarse después de comer, ¿no? Ya soy una gorda porque me comí al pastel, o decirle a los hijos, oye, ya no comas ese pastel porque vas a engordar, oye, ya estás pasadita de peso, o empezar a perseguirlas de que si les cierra o no les cierra la ropa, o si no les queda bien o no una ropa, ¿no? Esos comentarios que son sutiles son realmente facilitadores de un trastorno de la conducta alimentaria. Y en ese momento los papás lo hacen pues porque ellos creen que es lo correcto para evitar que los hijos engorden. Sí, o sea, tengan un problema de sobrepeso, que eso es a lo que iba yo. Y cómo le haces Exacto. con una chiquita que a lo mejor
la ves ansioso, y digo chiquito, chiquito, porque sí que es verdad que que hay un porcentaje grande de mujeres, pero hoy ya no es mucha la diferencia, ¿no, Katy? Sí, ya no es mucha la diferencia entre uno y otro, pero sí las personas están preocupadas por el físico, que eso ya es un valor actual. O sea, el físico es el tema, ¿no? Ahí empieza. Pero realmente si vamos un poco más atrás, Alice, lo más importante es la parte emocional, que Ajá. cuando se desencadena un trastorno en la conducta alimentaria es por depresión. Entonces, ahí empieza, por depresión. Ese sería el primer diagnóstico. La persona está deprimida y entonces a lo mejor empieza a dejar de comer o empieza a comer de más, empieza a tener un atracón, empieza a tener ideas, digamos, obsesivas con respecto a su físico y empieza a ver cómo puede hacer para cambiar esa parte externa, pero en realidad está encubriendo la depresión. Entonces, no es algo banal, nada más, por así decirlo. O sea, O sea, viene de una siempre que hay un depresión. trastorno de conducta alimenticia es porque hubo una depresión de fondo. Eso es lo que dicen los estudios. Ajá. Sale una publicación muy interesante que dice eso, precisamente, que primero es la depresión, o sea, es ese sentimiento de desesperanza, el llanto fácil, el tener poca hambre o exceso de hambre, el no dormir bien, ¿no? O dormir demasiado, o sea, todos los síntomas depresivos así se instalan, ¿no? Y hay Digamos que es personas. como, quiero entenderlo así, como que al haber una depresión hay mucho más probabilidad de que se pueda caer en un trastorno de alimentación. Porque Exactamente. bueno, me quiero poner a pensar, o me pongo a pensar en, a ver, voy a poner un ejemplo. Yo embarazada subía muchísimo de peso, pero mucho, ¿no? No era bonito subir tantos kilos. Evidentemente, cuando nacían mis hijos, era pues una dieta restrictiva para bajar lo del embarazo más lo que había subido, se supone, por el embarazo, ¿no? Entonces, claro, si hoy yo te escucho, digo, pues seguramente yo tengo un trastorno alimenticio, porque claro que me cuido un montón, porque sí sé que si yo me descuido y me dejo ir como gorda en tobogán, mejor dicho, nunca, pues sí tiendo a subir de peso. Entonces, escuchándote diría yo, pues a lo mejor me pienso y digo, no, pues trastornos por atracón, pues no, pero anorexia tampoco, pues bulimia tampoco, a lo mejor el no especificado cae en mí, porque sí que es verdad que cuido mucho mi alimentación, que trato de hacer ejercicio para pues no para bajar de peso, pero para estar saludable, para no, sí no aumentar, porque digo, bueno, si comí, que el ejercicio me ayude con la quema calórica, o sea, cosas que has mencionado, pero yo lo pienso y digo, no es que yo piense que haya caído en una depresión, pero sí era muy duro el, uy, ¿cuántos bebés tienes? ¿2 o 3? ¿Cuántos vienen en esa panza? Uy, qué gorda estás. Uy, ¿no? Ver que no te queda la ropa, que no te sientes tú, ese tipo de cosas, pero pensando en lo que dices, o sea, me suena factible que si hay una depresión sea mucho más fácil caer en un trastorno alimenticio, pero yo creo que incluso sin depresión también se podría tener un trastorno alimenticio, ¿no? Haz de cuenta, después del embarazo es un periodo que Ajá. viene posterior en donde el cuerpo cambia y siempre los cuerpos cambian, no tenemos nunca el Sí. mismo cuerpo, pero cuando hay un embarazo el cambio es considerable y es un periodo muy importante. Entonces, cuando hay ese cambio, sí, definitivamente hay un baby blue, ¿no? Que puede durar, ¿no? Un tiempo, pero se trabaja esa parte. Ah, ok. Y obviamente el ejercicio que tú mencionas, lo estás hablando como ese ejercicio de mantenimiento, de que el ejercicio te guste, o sea, que vayas a hacer ejercicio porque te guste, o hagas un deporte porque te guste. Aquí la diferencia es revisar si el ejercicio es porque tengo miedo de engordar, o sea, miedo, y estoy haciendo ese ejercicio no porque sea parte de una rutina, como levantarte, bañarte, comer, ¿no? Salir con tus amigas, o sea, tener momentos de recreación, o sea, no todo eso, sino que sea un lenguaje interno de castigo. Ok.
Esa es la diferencia. Y el hecho de decir, tengo miedo a no estar atenta de las calorías, porque entonces, como tú dices, me voy como hilo de media, ¿no? Ajá. O sea, eso es un temor a perder el control. Ok. O sea, estamos hablando del control de lo que ingieres y de lo que de tus calorías por ese miedo, ¿no? Entonces, sí, cuidarse es bien importante, ¿no? Y más a cierta edad ya necesitamos hacer ejercicio para no perder masa muscular. Pero A ver, aquí y eso es, ajá. volveríamos por ahí, o sea, esa línea entre como papá decir, no quiero que sea el sobrepeso, pero tampoco quiero rebasarla a llevarlo a que pueda caer en un trastorno alimenticio, ¿no? O sea, como tú decías, tú mencionabas, el aislamiento es uno, el empezar a aislarse, es un foco gigantesco. ¿Qué otro punto sería clave para decir, mi hijo puede estar empezando a tener un trastorno alimenticio? Porque también es muy triste, Katy, pero a veces los últimos en enterarnos de los trastornos somos los padres. Entonces, ¿qué podríamos decirle a las personas que nos escuchan? Ojo, ojo, ojo con esto. Otro de los síntomas es que en el momento de la comida dejan porciones. Ya no se comen la carne porque decidieron ya dejar ese grupo de alimentos y entonces ya no se lo comen o tratan de evitar las situaciones donde hay alimento, de salir a un restaurante, de ir a casa de algún familiar porque ahí es la comida. Entonces Okay. empiezan a haber cambios y cuando alguien menciona que, oye, no has comido, si ya llevas diciendo que desayunaste y no desayunaste, ¿por qué no quieres desayunar o por qué no quieres comer? El adolescente se enoja, empieza a decir, ¿qué te pasa? ¿No? Y se defiende porque tiene miedo a ser descubierto. Okay. Otra cosa es que juega con el alimento, parten la comida o la carne, el pescado, lo que sea, y entonces lo esparcen en el plato para que pareciera que ya comieron y que no tienen que terminárselo, ¿no? Y mentir con respecto a la cantidad de lo que comieron y en ocasiones pues estar muy al pendiente de las dietas, saber muy bien las calorías, las dietas. Y otro síntoma es querer cocinar para los demás, pero no para él o para ella misma. O sea, servirle a los demás de comer y la persona no hacer el intento de comer. Y bueno, Como para disfrazar, estoy aquí en la cocina, exacto, pero no comí. exactamente. Y ya cuando empiezan a haber miedo a ciertos alimentos, o sea, de ya no comer nada de carbohidratos. Por ejemplo, decirles que los carbohidratos hacen mal y me voy a volver o vegana, ¿no? De repente, sin ningún móvil, por ejemplo, filosófico o espiritual como el volverse vegano, ¿no? Sino Ajá. de repente decir voy a ser vegano o voy a ser vegetariano sin ninguna supervisión nutricional, simplemente decidirlo. Ajá, y en los cambios de ánimo también con respecto tanto a la alimentación como en sí, ¿no? Los cambios de ánimo que de repente se pueden enojar por detalles que antes no se enojaban. Entonces, o desinterés en las cosas que antes les gustaban. Entonces, y mostrarse mucho más interés, o sea, con mucho más gusto por el ejercicio, las dietas, los cuerpos, ¿no? Esa La ropa. alimentación como sana, de decir, ya no voy a comer a lo mejor la Nutella que me encantaba, pero ahora me voy a comer 3 lechugas. Exacto. Y sabes también que esto es un gran secreto, el trastorno de la conducta alimentaria. Por eso dices que los últimos en enterarnos somos los papás, porque es un gran secreto que está ahí. Y entonces la paciente o el adolescente lo que busca es mantenerlo oculto mucho más, el ¿Cómo, tiempo posible. tú que te dedicas a esto, Katy, cuáles han sido los casos, por ejemplo, que unos padres han llegado contigo y te dicen, lo tienen, necesito que la atiendas, o nos dimos cuenta por esto, y dices, híjole, ¿no? A lo mejor, porque también pasa, se empiezan a vestir a lo mejor más aguado para que no notes que han ido adelgazando, o te dicen comí en la escuela, o no tengo hambre, me comí en la tarde, inventan algo que se comieron y ya no cenan, o sea, ¿qué has visto tú en esto que tú haces con consultas de chicos que los padres se hayan dado cuenta y que por eso piden ayuda? Porque ya no puedo hacer lo que coma, pues se me esconde, ¿no?
Sí, exactamente. Pues mira, llegan comentando que ya la hora de la comida ya es un campo de batalla, ya es un tema, ya hay conflicto, y ya hasta tienen miedo de servirle más o comentar. Y muchas veces los papás se sienten culpables, y que es el tema que también trabajo con ellos, que se sienten culpables por decir, híjole, es que yo le dije que ya había subido un poquito de peso y que le bajara un poco las harinas. Entonces, hay una culpa de ellos con respecto a este tema, y las cacharon a lo mejor con laxantes o vomitando, ¿no? O sea, que Okay. ya el baño ya tenía así como, sí, residuos de que habían vomitado, o que las dietas cada vez son extremas, que lleva haciendo ayuno intermitente, que está de moda, haciendo ayuno intermitente, y que ya no hay manera de que desayune cuando se trata de a lo mejor un brunch que tienen que hacer con la familia, y ya o sea, la adolescente dice que ya no, que ya hasta más tarde, o se llevan su propia comida. Entonces, realmente ese es uno. Y otro que les preocupa, que bajaron de peso considerablemente y que Okay. se sienten gordas cuando no lo están. Que ellas están diciendo, mamá, es que estoy gorda, es que tengo mucha cadera, o mis piernas están gordas, mis muslos están muy Bueno, grandes, te incluso empiezan... hay como, bueno, no sé cómo llamarle retos o ejemplos o hay no sé, como medidas, lo voy a entrecomillar para la gente que nos escucha, que a ver si tienen un hoyito que se les hace aquí, o que si las piernas al juntarlas se juntan los dos muslos o queda un agujerito, o que si, o sea, si las caderas son del tamaño de una hoja de papel, porque si ya no es de una hoja de tamaño carta, entonces ya engordaron. O sea, este tipo de cosas que aparecen en el internet, que tú como papá o como mamá, pues no estás al tanto, porque a lo mejor no es el tema que te está, vamos, que te interesa, pero a un chico o a una chica que está eh, pues, iniciando o ya dentro de un trastorno de conducta, pues esas son las cosas o que busca o que le aparecen o que está metido en ese círculo y entonces se van midiendo la cadera con una hoja de papel carta. O sea, lo pongo sobre la mesa porque hay cosas increíbles, ¿no, Katy? Sí, o sea, estos retos y páginas que existen para reforzar estas conductas y para engañar a la familia que no se den cuenta, pues sí son prácticas que se han hecho desde hace mucho tiempo, desde el 2000, ¿no? De hecho, desde el 2000 están estas prácticas, y entonces al decir esto del tema de los muslos, ¿no? Que si no tienen el espacio en medio, entonces se sienten realmente mal, y su estado de ánimo durante el día depende mucho si les cerró el pantalón, si la blusa les quedó igual, si se ven bien ellas en el espejo o no. O sea, aquí pareciera que es algo banal, físico, únicamente eso, pero en realidad entre más restricción alimentaria y más obsesión por adelgazar existe, es porque el adolescente o la paciente, ¿no? Está sufriendo muchísimo, Alice. O sea, y es real cómo lo está viviendo. O sea, sí es una distorsión de la imagen corporal. En una Porque, de las preguntas que a mí me hicieron en el, qué voy a bien, sacar la sí. lista, me ponían, bueno, ahorita voy a leerla tal cual, lo que pasa es que me metí, era cómo darme cuenta, ¿no? Cómo darme cuenta que tienen esto y cómo puedo ayudar, o sea, quién es el especialista que me ayuda con este tema, si empezar por el pediatra o con alguien más, supongo que tú nos dirás los pasos, pero ahorita que tú sigas contando, bueno, déjame leerte esto, y ahorita que me Ajá, sí. contestes, me meto a leer algunas de las preguntas, porque no de memoria. Bueno, déjame ver. Aquí dice, bueno, mi mamá que nos está escuchando mientras se arregla. Ay, qué En un linda. evento, mi Saludos mamá a tu cada mamá. viernes se conecta. Así que ahí nos está escuchando. Ya que, hola, gracias por estar aquí. Rocío Rodríguez, que siempre nos acompaña. Buenos días, gracias por estar aquí. Sandra, hola Alice y doctora Katy. Este tema es muy delicado porque la sociedad lo ataca con tener que ser delgados y los niños no saben cómo depurar sus emociones y por eso comen por ansiedad. Este es un tema de verdad, es que, ¿sabes? A veces, por eso lo quise traer a la mesa, Katy, porque a veces decimos, no, a ver, o sea, anorexia no, o sea, bulimia no tiene, así que yo la vea vomitando, que deje de comer, no, pero tú estás contando
otros 2 trastornos de conducta alimentaria de atracones, que puede ser aquel que lo viste, que no cenó y al día siguiente pues se metió todo lo que había en la alacena y luego lo ves triste y deprimido en la cama y furioso y enojado. Este es el tipo de cosas que nosotros nada más nos quedamos con que hay anorexia y bulimia y dices, no, los míos eso no tienen, pues ya, ¿no? Como que doy por sentado. Por eso es que quiero que Katy nos toque esos temas. Eva nos dice buen día, dice Josu Tejero, desde luego es la forma como lidian con los problemas. Dice Marta, wow, qué importante es todo lo que comentan. Mira, mi mamá dice, sí las estoy oyendo. Qué bueno que me estés oyendo. Saludos a Yosu y saludos a tu mamá. Ay, qué bueno que están ahí. Bueno, saludos a todos los que están conectando y que si tienen alguna pregunta, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, la veo bajar, vamos a suponer, la veo que se me está engordando, pero no quiero caer en hacerle comentarios que no le hagan bien. ¿Cómo le ayudo? Esta es una pregunta que se me ocurre ahorita en el momento para que los que nos están escuchando lancen preguntas de interés que a lo mejor a ustedes se les ocurre en este momento, dices, pues puedo ayudar a otro con mi pregunta. En lo que yo me meto a leer todas esas preguntas que me hicieron en el Instagram cuando solté la pregunta y tú vas contestando, yo te voy preparando la que sigue. Di la relación de la ansiedad con el atracón. Cuando vemos que nuestro adolescente está subiendo de peso, hay que identificar qué es lo que le está haciendo subir de peso. El hecho de estar en la escuela, la parte académica, las relaciones con los compañeros en la escuela, el estrés del laboral, en el caso de las personas que trabajan, o también en casa, si hay dificultades familiares, si hay algún tema importante que está sucediendo en la familia y que no se habla, los silencios, los secretos familiares facilitan los síntomas de la ansiedad en los adolescentes y al no hablarse de lo que puede estar sucediendo en la familia, algún problema puede ser económico, de salud, de relación de pareja, de a lo mejor cambio de escuela, cambio de residencia, o sea, muchos cambios, entonces pueden hacer que nuestro adolescente suba de peso. Entonces, va a cambiar el adolescente sus hábitos en el momento de alimentarse y vamos a verlo en casa, que a lo mejor ya no come lo que le sirves en el plato, no lo come, pero en la tarde, como le va a dar hambre porque no comió bien, entonces ya come comida de fritangas, ¿no? Golosinas, comida chatarra, la que le llamamos de esa forma, y entonces se llena de esa manera y a la hora de cenar no tiene hambre porque ya es la hora de la cena y entonces ya más tarde, como en las 11 de la noche, entonces otra vez comida chatarra o pues lo primero que encuentran porque tienen hambre. Entonces, estar muy atentos si se están saltando las comidas porque supuestamente ya se llenaron. Entonces, al observar estos cambios, estar conscientes de que el adolescente no sabe qué le sucede, es un adolescente. Y nosotros como papás somos los monitores, somos los que interpretamos lo que está pasando con nuestros adolescentes. Entonces, si vemos estos cambios, entonces platicar con ellos, observar qué está pasando, tener más diálogo de comunicación y decirles, me preocupa qué te pasa. Antes de decirle, estás engordando, mira, ya tienes lonja, ya no te queda tu ropa. Comentarios despectivos que pueden mermar la autoestima y que pueden hacer que el trastorno realmente se instale, ahora sí. Porque eso en lugar de ayudar, pues es al revés. En lugar de... O sea, nosotros como papás creemos que esos comentarios van a hacer que el adolescente deje de hacer esa conducta y es al revés. Okay. Y, por ejemplo, si de pronto cachamos que está con un atracón y después purga, tenemos que hablar con nuestro adolescente y eso es bien importante, Alice, porque la relación atracón-purga, o sea, es decir, que cuando tienen el atracón y después se purgan con laxante o vomitando, es una relación tan fuerte que es adictiva, así como el alcohol, como la droga, el tabaco, el juego. Claro, porque sexo, a lo mejor sí. veo que como rico, o sea, me trago todo lo que yo quiero y luego pues muy fácil, según yo, con mi laxante, pues me deshago de él. Entonces es como, pues ya me quité un poco la culpa de haberme comido todo aquello y también siento como que así ya no engordé porque fui
y me laxé. O sea, claro, se vuelve como el camino fácil para seguir comiendo lo que quiero, pero no en mi cabeza subir de peso. Déjame leerte algunas de las preguntas Sí, sí, y tú sí. vas respondiendo. Mira, algunas ya las has resuelto, porque pues pone, ¿no? ¿Cómo descubrir si mi hijo tiene un problema de trastorno de alimenticio? ¿A qué edad podría iniciarse un trastorno de conducta Los alimentaria? 15, pues, ahorita cualquier edad, o sea, hasta la infancia. O sea, ¿Sí? puede ¿Ya? ser a los ¿9, 8 10? años, Ok. 8 años, ya vemos casos de esta manera, pero Por aquí me dicen, mi hija tiene una amiga que tiene trastorno de conducta alimentaria. O sea, lo que le preocupa a ella es si su hija, al ser amiguita de ella, podría, pues no contagiarse, pero si le puede afectar. Esa es como su pregunta. claro que sí, porque, o sea, somos con quien nos juntamos y eso no tiene nada que ver con la edad, eso siempre. Y se van mimetizando. Entonces, lo que podemos hacer es ayudar para que también la amiguita que tiene un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, pueda estar atendida por su familia, por médicos, Mira, yo te psicólogos, para... resumí el caso porque me escribió un párrafo grande y yo te lo resumí en pregunta, porque obviamente me pone, le debo de prohibir la amistad, si se la prohíbo no saldrá peor, o sea, me narró toda la historia porque lo que cuenta es que la otra chiquita, pues su mamá se cuida muchísimo y entonces ella está copiando lo que en casa hacen y que va a ser imposible, o sea, porque claro, lo primero que uno atina es pues cuidar a la otra niña, ¿no? Pero me pone, he intentado hablar con la madre, pero a la madre el tema no le interesa y a mí me preocupa mi hija, pero son muy amigas, o sea, es como todo un caso de qué hago, la evito, ya le he empezado a ver conductas a la niña de que le manda el lunch y regresa completo, o que ya no quiere comer sentada. De las mismas cosas que has dicho, ya ha descubierto. Entonces está preocupada porque la niña dice que no, que ya no lo tiene, pero ella ve ciertas cosas que le apuran, no sabe qué hacer. Sí, así como se mimetizan, se peinan igual, se visten igual, también sus hábitos alimentarios empiezan a aparecer. Entonces, sí es importante que su amiguita le diga a su mamá, mamá, necesito ayuda, estoy preocupada, tengo un trastorno de la conducta alimentaria y necesito ayuda porque estoy fuera de control. Y estaría bien que esta señora, digo, te puedes arriesgar a que la señora pues no te quiera volver a hablar y no suceda nada, pero creo que Pero hay como, que ayudar, claro, esa o es la sea, yo creo que psicoeducación. Ajá. como ética, a lo mejor lo que le diría yo a esta persona es, pues acércate con la mamá y coméntale, oye, tu hija eh, parece ser que tiene un trastorno de conducta, échale ojo, yo he visto. Sí que es verdad que a lo mejor la señora se moleste y pues pudiera pasar que hasta la relación termine, pero estás cuidando a dos adolescentes que pueden caer en problemas. Eso es lo que yo sugeriría. Sé que es difícil porque a veces dices, híjole, le costó trabajo hacer una amiga y ahora es amiga y no le vayan a dejar de hablar las otras por chismosa. O sea, hay muchísimas cosas. Y también yo iniciaría a lo mejor llevando a la niñita a alguien como tú, ¿no? A un especialista para que platique con ella y la niña empiece a tomar decisiones antes de caer en ese trastorno, Exactamente. ¿no? Totalmente de acuerdo, Alice. Creo yo. Luego me dice, ¿cómo le hago para que deje de comer tanta comida chatarra sin, o sea, sin que se vuelva un trastorno? Eso es, fíjate que eso es algo que me salió mucho, Sí, ¿no? O sea, pregunta muchísimo como eso. no quiero hablar todo el tiempo de comida saludable y que el niño no disfrute también ciertas cosas, o sea, obsesionarlo, porque también cabe decir, Katy, que a esta edad la visión que uno tiene es muy distinta que la que se tiene a los 15. Pero a mí sí me ha tocado en el curso de adolescentes que niñitas de 13, 14 años, cuando les preguntas qué desayunan, te digan avena con frutos rojos y leche de soya. Y dices, ¿por qué una niña de 13 años tiene un desayuno así? O sea, y cuando se los preguntas te dicen, es que mi mamá dice que eso es saludable. Y si tú les preguntas, oye, pero tú no tienes alergia a ninguna lactosa. No, pero que no es buena la leche. Entonces, claro, son hábitos que se van aprendiendo, pero que a los 13 años empiezan a hacer alimentos prohibitivos. Y digo, ¿qué pasa cuando lleguen a esta edad en donde a lo mejor ya te empiezas a cuidar por otro tipo de cosas como lo decíamos hace rato? Sí, el hecho de alimentar
considerable. O sea, es decir, en el momento que desayunas, que el desayuno sea vasto, ¿sí? Que haya proteína, que haya fruta, que haya cereal, ¿no? O sea, con eso vas a evitar que a las 2 horas esté comiendo dulces, porque va a estar satisfecho. O sea, en cuanto al hipotálamo, que está el hambre y la saciedad, va a estar satisfecho. Entonces, en el momento del lunch, mandarles un lunch, pero un lunch atractivo, ¿no? O sea, si les mandas nada más, no Brócoli. sé, así, pues, digo, no sé si a ti se te antoje, Alice, pero si te mandan nada más eso, pues, o sea, tiene que ser un lunch, por ejemplo, un sándwich, ¿no? Una fruta, gelatina, o sea, algo que sirva de colación. Después, a la hora de la comida, depende qué día sea. Hay veces que tenemos más hambre y hay veces que tenemos menos hambre. Entonces, a la hora de la comida, servir, ¿no? Los platos, por ejemplo, la sopa a buena temperatura, no hirviendo, a buena temperatura para que en el momento que lleguen con hambre, entonces ya se tomen la sopa a una buena temperatura y el guisado y el arroz o el frijoles o lo que sea, ¿no? Se lo coman porque a las 5 de la tarde van a volver a tener hambre y a las 5 de la tarde ya puedes tener algo picado de fruta o de verdura, pero Es si que, no hacemos todo eso, entonces Katy, cambia. y eso yo creo que muchas personas lo implementan ya que están viendo ciertos comportamientos en sus hijos. Porque cuando uno lo piensa en el día a día, es que complicado, o sea, ya tienes 15, 14, 13 años, hemos venido diciéndote cuáles son las cosas saludables, la comida chatarra, hemos venido hablando de eso y ahora tengo que cuidar como si tuvieras 6 años que te comas la sopa. O sea, Exactamente. es como muy complicado. Yo estoy pensando en todos estos padres de familia que trabajan y que a veces los chicos llegan solos a casa y dices, pues se van a servir lo que dejé hecho. Estoy confiando en que se sirvan lo que dejé hecho, pero no puedo yo llegar a ver. Habrá muchos padres de familia que no puedan llegar a verificarlo. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa cuando suplen la comida con una bebida que según ellos tienen todas las nutrientes? Pues ahí, si está supervisado por una nutrióloga, pues claro que está bien, Ok. ¿no? Pero ya la nutrióloga determinará qué cantidad, qué marca, qué todo, ¿no? Porque no puede, eso se le llama, fíjate, hay un trastorno de la ingesta alimentaria que Ajá. se llama trastorno de evitación, que también es un tipo de trastorno de la alimentación que se llama trastorno de evitación. Y las personas que lo tienen es cuando cambian el alimento por suplementos, por comida integral también, ¿no? Entonces cambian por Ensure o cambian por todas estas proteínas que venden, barritas de proteína, porque dicen, Ajá. ¿para qué como huevo si puedo comer esta barrita? Equivale a lo mismo. Ok. Pero sí lo pueden hacer, pero bajo supervisión nutricional. Eso es Porque bien si no, importante. O ajá, sea, porque si aquí no, no estamos satanizando nada. A lo mejor hay barritas de proteína. Si eres un chico que estás haciendo ejercicio, pues la barrita de proteína te la dio el nutriólogo y te dijo, sí, mira esta barrita para aumentar músculo, porque te sirve, porque sales del gimnasio y ya no puedes hacer una barrita de proteína. Está bien, pero mientras haya un médico, un nutriólogo dando este tipo de suplementos y no nada más de, pues con que me desayune mi barrita ya me aguanta para el día porque yo lo decidí. Eso es lo que no queremos caer en eso. A mí me gustaría, Katy, para la gente que se nos está uniendo, que repitas los trastornos de conducta alimentaria, que no ajá. solamente son ni anorexia ni bulimia, que tú nos digas otra vez cuáles son los trastornos. Bueno, te voy a repetir, son 8 en total. El, ¡Anda! Yo me quedé con los 4 y ya estaba asustada. Ahora gracias, imagínate los 8. gracias al DSM-5 Ajá. pudieron, que es un manual de todos los diagnósticos mentales, de trastornos mentales que existen. Entonces, anteriormente nada más estaba anorexia, bulimia, trastorno por atracón y el trastorno de la alimentación no especificado. Pero, pues, con todos estos síntomas que hay, que no se habían clasificado, ahora ya está clasificado trastorno de evitación, que en inglés se le llama ARFID. Entonces, encontramos muchas publicaciones con ese nombre, y que es que evitan la comida, ¿no? Y el otro es el trastorno de pica, el trastorno de rumiación
y el trastorno de la alimentación especificado. Y se llama especificado porque vamos a tener de pronto bulimia, salud. Tenemos de pronto anorexia, o sea, anorexia, pero atípica. Esto quiere decir que tiene todas las características de la anorexia, pero no tiene bajo peso. Okay. Entonces, imagínate, ¿no? Tiene toda, o sea, el miedo a engordar, la distorsión de la imagen corporal, el terror a comer ciertos alimentos, pero su peso es saludable. Okay. Entonces, incluso hay campañas, que en Estados Unidos había una campaña que decía, no porque tenga yo un peso saludable, quiere decir que no tengo un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, puede haber una anorexia con un Todavía peso es más bien. complicado, ¿no, Katy? Claro, porque O sea, si antes te decían baja de peso, pues ahora no. Hay mucha gente que cree, pues, también, tú me dirás si me equivoco o no, que, bueno, la mía no lo debe tener porque yo la veo hasta un poquito pasadita de peso. exacto. O sea, hay gente que te dice eso, como que lo único es, pues ni flaca está, ¿no? O sea, y hasta se hacen bromas así de, ¿no? Tiene anorexia, pero tiene Alzheimer o cosas así, ¿no? O sea, Exacto, y cuando realmente sí, o sea, sí hay ayunos, sí hay restricciones importantes, entonces eso es lo ¿y que cuál nos sería llama. el de rumiación? El de rumiación es cuando lo que hacen las vacas, que Ajá. comen, tragan y después regresan el alimento a la boca otra vez. Es como un juego, Okay. pero sirve de tranquilizador psicológico. O sea, es un juego, una autoestimulación para no sentirse tan Bueno, angustiados. mira, yo te voy a contar, hace poco me apareció, hace unos días, y yo creo que también por eso busqué tocar este tema, un video de estos que aparecen, ya sabes, cuando estás haciendo así de una chica que se ponía un plástico en la boca, un plástico, así, lo metía en su boca, y luego una cucharada de pasta, porque era pasta lo que se metía a la boca, con el plástico, como diciendo, me lo estoy comiendo, y luego agarrar el plástico para sacarlo de la boca. O sea, como decir, estoy engañándome a que me estoy comiendo la pasta, pero evidentemente no me la voy a tragar. Entonces yo decía, no lo puedo creer que esto se esté grabando y que esto sea lo que vean, porque en el TikTok o en Instagram ya hay niños de 6, 7 años que ven, o sea, me aparecieron chicas que dices, esto, vamos, su cuerpo es que se va a romper, pero se están viendo al espejo y están poniendo cara de qué maravillosa me veo cuando estoy en una delgadez pues de enfermedad, ¿no? Y entonces lees los comentarios y ves quien dice, por favor que quiten esta publicación, pero también hay quien dice, qué bien que lo lograste, wow, qué cuerpazo tienes, o sea, es alarmante. Déjame te leo otra pregunta que dice, ¿qué pasa cuando jóvenes de 20, 25, tú les ofreces ayuda, pero se molestan y no la aceptan? Claro, eso es lo normal. O sea, eso es muy común. Me refiero Okay. a que cuando tú les dices, oye, me preocupa, ¿cómo estás? Pues inmediatamente se van a defender, porque eso implicaría que fueran a la nutrióloga. Y entonces el miedo que tienen es, voy a ir a la nutrióloga y la nutrióloga me va a engordar. Entonces, mejor no quiero ir. Y es muy común. Eso es parte de lo que más vemos. Sí, cara, y es parte también el hecho de sentir que si les ponen incluso comida saludable, es el miedo también lo he visto en los videos. Te digo, Katy, que por eso era como el tema preocupante, porque ver en los videos cómo te pone día uno de estar controlada y ves que está comiendo muy saludable, que se prepara su comida como en este proceso de mejora, que lo comparten como el proceso de mejora, pero que le está costando emocionalmente mucho trabajo ingerir esos alimentos llenos de miedo, pero pues la están apoyando. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, lo que comentabas, de todas estas ideas que les dan a los adolescentes, muchos adolescentes caen, o sea, se les hace muy atractivo. Ya lo logré. O sea, lo del plástico que decías, o el comer y escupir. Son ideas. Y es por eso que, por ejemplo, cuando hay terapia de grupo con adolescentes que tienen anorexia o que tienen bulimia, evitamos que den esos tips ellos mismos, porque Claro. hace cuenta que se vuelve una competencia a ver cómo ingieren ¿Cómo lo menos o cómo logran? engañan, cómo lograron bajar de peso en tan poco tiempo, porque ese es el reto, ¿no? Y finalmente estamos hablando de la parte básica que es el afecto.
el afecto que es la comida, que fue lo más importante para sobrevivir desde que nacimos, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de un vínculo. Aquí la cuestión es que cuando hay un trastorno de la alimentación, estamos hablando de cómo el dolor afectivo, por así decirlo, desde la infancia está ahí presente. Entonces, por eso tenemos que hablar más que de la comida, tenemos que hablar de los síntomas emocionales, ¿no? De cómo podemos mejorar que haya mejor vínculo entre mamá, hija, papá, hija, entre la familia misma, para que haya confianza, para que entonces ya no se vea tan amenazante el hecho de comer, porque comer finalmente es un placer y muchos adolescentes ya están quitándose ese placer. Y esto que dices, comen solos porque los papás están trabajando, es una realidad. Entonces, ver la manera de que los adolescentes no coman solos, ¿no? De tratar de que si comen, comen acompañados y que se pongan su mesita, y que coman no en la tele jugando Xbox, ¿no? Sino que coman en el lugar donde se debe de comer, un comedor, en la cocina, y que realmente tengan un ritual en el momento de la comida. Los cubiertos, pongan la mesa, el poner la mesa. El comer la mesa evita a la larga sobrepeso, ¿no? Porque Claro, estás porque es poniendo la como mesa, ajá, en darle orden. espacio a todo en lo que, o sea, por eso te dicen no ver la tele, ¿no? Estás comiendo, comes, no estás viendo la tele y no sabes ni cuánto comes, estás siendo consciente. Exacto, el comer con conciencia, que anteriormente, o sea, en los años 50, eso era normal, el comer con conciencia. Pero ahora se le está enseñando a los adolescentes a comer con conciencia y a las familias actuales a comer con conciencia, cuando eso es parte de un ritual familiar. Katy, ¿no lo puedes creer? Nos quedan 4 minutitos. Ah, sí. ¿Qué sugerencia aquí a la gente que nos está escuchando, que nos pone qué interesante e impactada con todo lo que han hablado? Hola Gil, buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que mandaron preguntas, a todos los que... No leí muchas porque las fuiste resolviendo, ¿no? Fuiste resolviendo muchas de las preguntas, otras te las pregunté, pero ya también habíamos como tocado el punto. ¿Qué hoy, a un papá o una mamá que nos esté escuchando y descubra que hay alguno de estos rasgos que tú mencionaste en sus hijos, ¿qué hace hoy? Inmediatamente pedir ayuda, un especialista que conozca sobre los trastornos de la conducta alimentaria, un psicólogo, un nutriólogo que conozca de este tema. ¿Por qué? Porque si nada más lo llevamos a terapia o a un nutriólogo que no hable de estos temas, que no conozca realmente, puede hacer que el síntoma se instale mucho más tiempo. Por ejemplo, una nutrióloga que sepa el lenguaje, ¿no? A las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria no les gusta que las pesen. Entonces, imagínate, ya de entrada. Entonces, una nutrióloga experta en trastornos de la conducta alimentaria va a saber cómo tratarla. Ok. ¿No? Entonces, sí tienen que ser expertos. En el tema, o sea, alguien que esté especializado en trastornos de conducta alimentaria. En este caso, pues yo traje a Katy. ¿Cuáles son tus redes? De una vez aprovechamos. Sí, @Katy Ruiz Ochoa. ¿No? Katy con Y Ruiz Ochoa. Esas son las redes, así la encuentran. Y yo creo que también, Katy, es una forma de... Yo sé que es muy complicado, porque como tú lo decías, pues te sientes culpable como papá, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿No? ¿En dónde me perdí para que cayera en un trastorno de conducta alimentaria? Yo creo que aquí lo más importante es entender, primero, cómo ayudamos a ese chico y a lo mejor también como padre pedir esta ayuda y no es para que tú te sientas culpable, sino para saber resolver algo que a lo mejor a ti tampoco te enseñaron. Entonces, más que culpabilidad es buscar herramientas para acompañar a ese adolescente. Sí, claro que sí, Alice, ir con los expertos. Ir con los expertos. Miren, ese es el primer consejo, porque hay temas que nosotros no sabemos manejar y eso no nos hace malos padres. Yo creo que ahí es importante. Si en la escuela a lo mejor te dijeron, oiga, su hijo después del lunch siempre va al baño, o si alguna familiar se dio cuenta, oye, ¿te has fijado que después de comer siempre se para al baño? O te hacen comentarios de lo veo muy delgado. Más que creer que es una crítica profunda, lo primero es ayudar a tu hijo, ayudar a ese chico que tienes cerca
porque es la mejor forma de darle a él también herramientas para que lo supere. Katy, yo creo que hay muchas cosas por tratar todavía de estos temas, así que este es tu programa, tienes las puertas abiertas cuando tú quieras para tocar estos temas y que la gente los escuche, dar luz y que nos ayuden siempre. Pues, ¿qué más quieres decir en este último minutito? Pues muchas gracias y bueno, cuando tú quieras estoy aquí contigo. Nuevamente, Alice, te mando un abrazo. Pues muchas gracias a ti, Katy. Recuerden buscarla como @KatyRuizOchoa. Ahí está, @KatyRuizOchoa, está apareciendo en pantalla. Pero para los que nos escuchan en podcast, a mí también síganme en @edúcalos para que los demás, en Instagram, en TikTok, @AliciaRábago12, en Facebook, Alicia Rábago como figura pública. En todas las redes ahí me encuentran. Y recuerden que cada viernes estamos acompañándonos con temas de interés general, de esos temas que a veces son difíciles de escuchar o a veces necesitamos escuchar o a veces queremos escuchar, pues aquí en Acompañándonos los tienen. Recuerden que también estoy abierta para que me sugieran temas que quieran escuchar y que busquemos al especialista adecuado para que nos venga y nos platique. Gracias una vez más por estar aquí conmigo, Katy, y gracias a ustedes que cada viernes están con nosotros o que nos escuchan en podcast o nos escuchan un sábado o un domingo porque el programa se queda en todas mis plataformas. Gracias, gracias, gracias y nos vemos el siguiente viernes aquí en Acompañándonos, activando tu educación, activando tus sentidos. Por hoy hemos terminado, pero nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana en Acompañándonos, en donde seguiremos tocando grandes temas de tu interés, con grandes especialistas que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida y la de los demás. Yo soy Alicia Rábago. ADR Networks presentó